Imagina una plaza antigua en el País Vasco, donde una mujer mayor ofrece una sonrisa y pronuncia una palabra que suena a euskera, pero que no encontrarás en ningún diccionario común. Esa palabra lleva siglos viajando de boca en boca, llena de memoria y de secretos de una comunidad que consiguió tejer dos mundos en una sola voz. Hoy vamos a hablar de una de esas joyas escondidas de la lengua española y vasca, una lengua que parece salida de una novela pero que, atención, es completamente real. Se llama errominchela, y su existencia es tan sorprendente como frágil. El errominchela es una variedad lingüística utilizada antaño por el pueblo gitano en el País Vasco. Hoy en día en España apenas quedan unas 500 personas que la hablan. Y curiosamente la cifra en Francia es muy similar, alrededor de 500 hablantes también. Ese número, tan pequeño, es lo que convierte a esta lengua en un tesoro en peligro de extinción. Pero, ¿qué es exactamente el errominchela? No es una lengua oficial, y tampoco encaja del todo en la etiqueta de dialecto del euskera. Los lingüistas lo llaman pogodolecto, un término técnico que explica su origen. Una mezcla entre dos lenguas que genera una variedad propia. En el caso del errominchela, la estructura gramatical bebe del romaní, la lengua histórica del pueblo gitano, mientras que gran parte de su vocabulario proviene del euskera. Si lo piensas por un momento, es como si el esqueleto de una oración siguiera reglas romaníes, pero la piel que la recubre fuese vasca. Esa fusión crea palabras que suenan familiares si conoces el euskera y, al mismo tiempo, construcciones que sorprenden por su raíz gitana. Su origen parece remontarse al siglo XV, cuando grupos de personas gitanas comenzaron a llegar al País Vasco huyendo de persecuciones en otras partes de Europa. Allí encontraron refugio y establecieron relaciones con la población local, y en ese contacto prolongado surgió el cruce lingüístico que daría lugar al errominchela. Se transmitió de generación en generación en núcleos gitanos asentados principalmente en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, y también en algunas zonas del País Vasco francés. Era una lengua de familia, de mercado, de casa y de fiesta, que acompañaba la vida cotidiana de comunidades enteras. El vocabulario del errominchela nos cuenta esa historia de convivencia. Por ejemplo, palabras como batia para madre, batoa para padre, chipa como nombre y curratu que significa trabajar, son reflejos de esa mezcla cultural. En conversaciones comunes también aparecen mola para vino, la choa para bueno y puquerra para bonito. Cada una de esas palabras es una huella tangible de cómo dos tradiciones lingüísticas se entrelazaron. Sin embargo, el errominchela nunca tuvo una gramática escrita sólida ni una enseñanza formal consolidada. Su existencia dependía casi exclusivamente de la transmisión oral dentro de las familias. Y esa dependencia es precisamente lo que la hace tan vulnerable. Cada vez que un hablante fallecía sin dejar un relevo, se perdía una pieza única del rompecabezas lingüístico. La atención académica llegó tarde. Los primeros estudios sobre esta variedad aparecen documentados en 1885, pero fueron más bien pioneros y limitados. En 1921 investigadores como Berraondo y Ollarvide profundizaron un poco más, aportando observaciones valiosas pero sin lograr una descripción completa. No fue hasta los años 90 que se realizó un trabajo verdaderamente sistemático. La Asociación Gitana Kale-Dor Kayiko, con el apoyo de la Universidad del País Vasco y de Euskaltzaindia, llevó a cabo entrevistas con hablantes en Vizcaya y Guipúzcoa durante 2 años. Aquella investigación recopiló testimonios, vocabulario y ejemplos de uso que confirmaron el valor lingüístico e histórico del errominchela. Pese a ese esfuerzo, el panorama actual es desalentador. El número de hablantes sigue siendo muy bajo, y la mayor parte de ellos son personas mayores. Las generaciones jóvenes han crecido en contextos donde el castellano y el euskera dominan la educación, los medios y la vida pública, así que muchas veces el errominchela quedó reducido a recuerdos, refranes y anécdotas familiares. Es importante entender por qué idiomas como este desaparecen. En primer lugar, la presión social y educativa empuja hacia las lenguas con prestigio institucional, y el errominchela nunca lo tuvo. En segundo lugar, existe un estigma histórico contra el pueblo gitano que incentivó la sustitución lingüística por razones de supervivencia y de integración. Y en tercer lugar, la urbanización y la movilidad hicieron que las redes comunitarias que sostenían la transmisión se rompieran.
Aún así, no todo es fatalismo. La existencia de estudios, grabaciones y de asociaciones comprometidas significa que hay material sobre el que trabajar. Los archivos sonores con voces de hablantes mayores son auténticas cápsulas del tiempo que muestran pronunciaciones, entonaciones y usos que de otro modo se perderían. Además, el reconocimiento del valor cultural y la inclusión de hablantes y activistas gitanos en proyectos académicos han abierto puertas. Algunas iniciativas proponen crear recursos didácticos, grabar canciones y relatos, y desarrollar materiales digitales que permitan a las nuevas generaciones acercarse al Errominchela desde una perspectiva de orgullo y pertenencia. Imagina, por un momento, una aula donde se enseña el Errominchela junto con historias de familia, canciones tradicionales y recetas de cocina que llevan esos nombres. Ese tipo de enfoque culturalmente sensible podría transformar la percepción de una lengua relegada a curiosidad en una lengua viva que cuenta la identidad de un pueblo. Pero hay desafíos prácticos enormes. Enseñar una lengua sin hablantes jóvenes implica formar profesores, reconstruir gramáticas y crear materiales atractivos y actualizados. Además, las políticas lingüísticas deben apoyar iniciativas comunitarias y no imponer soluciones externas que no respeten la autonomía cultural. Otro punto fascinante es cómo el Errominchela se sitúa en el mapa de las lenguas mixtas del mundo. No es único en su mezcla, pero sí es singular por la combinación concreta del romaní y del euskera, dos tradiciones con trayectorias muy distintas. Compararlo con otros contactismos lingüísticos nos ayuda a valorar su originalidad y su aporte al conocimiento de cómo las lenguas se transforman en contacto humano. Las palabras que sobreviven también sirven como memoria social. Cuando escuchas batia o batoa, no solo oyes madre o padre, escuchas historias de migración, de trabajo, de festividades y de adaptaciones culturales. Cada término es una ventana a la vida cotidiana de generaciones que supieron combinar identidades para seguir adelante. Hablemos ahora de algunos ejemplos lingüísticos más concretos, sin perder esa mirada de asombro que caracteriza a esta historia. En el Errominchela, ciertas estructuras verbales siguen patrones romaníes que difieren de los esquemas habituales del euskera y del castellano. Al mismo tiempo, numerosas voces léxicas son préstamos directos del euskera adaptados fonéticamente al sistema de los hablantes gitanos. Esa doble pertenencia hace que el Errominchela sea un campo de estudio fascinante para filólogos y antropólogos. Si te interesa la idea de recuperar o revitalizar una lengua así, hay modelos que han funcionado en otros lugares. Desde programas comunitarios de inmersión hasta proyectos de archivo digital y colaboración artística, existen estrategias que dan resultados cuando cuentan con el liderazgo de la propia comunidad. La clave está en combinar respeto por la tradición con herramientas modernas que faciliten el aprendizaje y la difusión. También conviene subrayar la dimensión emocional. Para muchas familias, perder el Errominchela sería perder una parte esencial de su historia, de su humor, de sus refranes y de sus canciones. No es solo un vocabulario. Es una manera de nombrar el mundo que conecta generaciones. Hoy, cuando pensamos en preservar lenguas minoritarias, a menudo nos centramos en lo técnico, en los números y en las políticas. Pero la salvación o la desaparición de una lengua también depende de la voluntad colectiva, del orgullo y de la imaginación para darle nuevos usos. ¿Por qué no un festival donde se celebre el Errominchela con teatro, música y cocina? ¿Por qué no canciones contemporáneas que mezclen euskera, castellano y Errominchela para que los jóvenes se identifiquen? No quiero endulzar la realidad. La situación es crítica. El paso del tiempo y la falta de transmisión han dejado al Errominchela en una posición extremadamente vulnerable. Pero tampoco es una despedida definitiva si existe compromiso y recursos adecuados. En los documentos recopilados por investigadores y por la propia comunidad hay material valiosísimo. Narraciones de vida, refranes, canciones y usos cotidianos que esperan ser estudiados, digitalizados y compartidos. Ese archivo es la base sobre la que se puede construir una revitalización respetuosa y creativa. Para terminar, volvamos a esa imagen inicial de la plaza y de la mujer que pronuncia una palabra que nos toca de cerca. Esa palabra es un recordatorio de que las lenguas no son objetos estáticos, sino ríos de historia, de encuentros y de resistencias.
El Errominchela nos habla de convivencia, de adaptación y de fragilidad, y nos reta a decidir si queremos que esa voz siga sonando en el futuro. Si te ha sorprendido esta historia, recuerda que tras cada número y cada dato hay seres humanos y escenas reales, y que la pérdida de una lengua es también la pérdida de una perspectiva única sobre la vida. Quizá no podamos devolver el esplendor de antaño al Errominchela, pero sí podemos hacer que su voz deje de ser una anécdota para convertirse en un testimonio vivo del pasado que inspire proyectos presentes. Gracias por acompañarme en este viaje por una lengua que es, a la vez, inesperada y profundamente real. Si algún día paseas por una plaza vasca y oyes una palabra que no entiendes, puede que estés escuchando los restos de una historia increíble que merece ser cuidada.